Esta mañana de lunes otra vez tenemos el gusto de poder compartir con cada uno de ustedes a través de Mega TV en los canales 15 y 615 de Tigo, por supuesto. Hola Blas Barrios, ¿cómo le va? Carlos Báez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tranquilo? Sí, fin de semana relativamente con muchas informaciones que tienen que ver con el dolor por la confirmación del fallecimiento, el caso de esta joven que cae del colectivo después de que la habían asaltado. Se confirmó el fallecimiento también del embajador paraguayo en Cuba, el señor Bernardino Cano Radil, entre otras cosas. Pero antes de ir al informe meteorológico, queríamos contarles esto también que tiene que ver con un hecho que ocurrió anoche. Mataron a un empresario en el barrio Jara a las 11 de la noche más o menos, entre 12 y 15 disparos, Blas. Mauricio Schwarzman se llama la víctima, un señor que tendría 55, 56 años más o menos, y confirmaba la doctora Raquel Vera más temprano a Mega TV y a Radio 1 de Marzo, que eran 3 personas las que de una u otra manera estuvieron, por ahora por lo menos, participación en este crimen. Tomaron como rehén al guardia de la cuadra, le llevaron a un auto, uno de los delincuentes se quedó con el guardia, los otros 2 se fueron a la caseta y ahí esperaron al señor Schwarzman, que llegó, se bajó el vehículo y al bajar los disparos. 12 a 15 disparos aproximadamente y terminó con la vida de este señor empresario Mauricio Schwarzman. Ocurrió anoche en Barrio Jara. La industria del sicariato que de alguna manera va asentándose en nuestro país, y lo más peligroso de todo esto es que ya estamos viéndolo con cierta normalidad, cosa que no tendría que ser así. Informe meteorológico habla de un lunes muy, pero muy caluroso, señora, señor. Hoy la máxima llegaría a 38 grados. Hablamos de cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, luego variables, precipitaciones y tormentas eléctricas al final de la tarde. Acá en Asunción un poco más temprano hacia el sur del país. De todos modos vamos a vivir, así como ya estamos sintiendo, temperatura elevada, 28 grados es la temperatura del momento. La máxima llegaría hoy a 38 grados. Y a partir de mañana, en donde continúan todavía las precipitaciones, vamos a tener temperaturas mucho más agradables. Blas, por favor. Sí, a partir de mañana la máxima descendería hasta 23 grados en comparación a la que tendríamos hoy de 38. La mínima para mañana 16 grados. El miércoles la temperatura va en descenso, una máxima de 21 grados, una mínima de 15 grados. Así también el jueves en franco descenso. 20 grados la máxima, 15 grados la mínima. Ya para el viernes estaríamos teniendo un leve ascenso a 28 grados como máxima y 17 grados como mínima. Una jornada en la que estaremos teniendo un clima bastante agradable en cuanto al pronóstico extendido para los próximos 5 días. Tenemos datos también con relación a esto que se llama COVID-19, la cantidad de casos que se confirmaron ayer y la cantidad de fallecidos. 5 fallecidos, según el informe de salud pública dado a conocer ayer, y un poco más de 30, algo por el estilo, de casos confirmados. Sí, de más de 2.000 muestras tomadas ayer, se han registrado solamente es un decir, un caso solamente ya es triste, es luctuoso, pero en términos comparativos a meses anteriores, la cantidad de gente que está perdiendo la vida ha descendido de manera vertiginosa. Por lo menos lo que daba a conocer los datos estadísticos en la jornada de ayer el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por supuesto, siempre las recomendaciones de no bajar la guardia, de continuar con los cuidados, porque tenemos en puertas una posible tercera ola como consecuencia de la variante Delta que ya está en nuestro país y que se están registrando cerca de 150 casos, Carlos. Ahora hay que decir, Blas, que, por ejemplo, el informe policial refiere que en accidentes de tránsito el sábado fallecieron 4 personas y el domingo fallecieron 8 personas. Casi igual que la cantidad de fallecidos ayer domingo, el sábado, y el doble prácticamente de lo que fallecieron por COVID el domingo, según los datos. Son 12 personas, y fíjate, y esto hablábamos esta mañana también ya en Mega TV y en 1 de marzo con el doctor Agustín Saldívar. 7 motociclistas involucrados en estos 12 accidentes de tránsito con derivación fatal. 7 motociclistas. Últimamente, si vamos a llevarnos por las estadísticas, Carlos, hay que decir que el mayor porcentaje de los accidentes de tránsito que se registran todos los días y en particular los fines de semana, en su mayoría son por gente que se desplaza en motocicletas y en un alto porcentaje también en estado de ebriedad.
Según el informe policial, el sábado fallecieron 10 personas en diferentes puntos del país y por diferentes causas. El domingo, 15 personas, en total 25 personas fallecidas, según informe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Muy por encima de los casos COVID. ¿Te recordás, Carlos, hace un par de meses cuando hablábamos de fallecidos de fin de semana, de los casos COVID, muy por encima de los registrados por la Policía Nacional? Sin embargo, con este descenso de los casos de contagios y de fallecidos y también como consecuencia de un alto porcentaje de gente vacunada, como que de alguna manera la gente va tomando con cierta ligereza los cuidados y los resultados tenemos a la vista. Nuevamente volvemos a esa rutina de los lunes en donde se informa un alto índice de gente fallecidas en accidentes de tránsito y particularmente aquellas que se manejan en motocicletas. Y el componente destacable en todos estos accidentes suelen ser las bebidas alcohólicas también, que va de la mano con todos los accidentes. Cierto. Tenemos un informe con relación a lo que va a ser nuestro tema esta mañana con el ministro de Educación. ¿Podemos compartir eso? Y después ya recibimos al señor Brunetti aquí en Mega TV. La educación nuestra de cada día, a los problemas tradicionales del sistema educativo paraguayo, como las escuelas que se caen a pedazos o las clases bajo los árboles, que representan solo una parte del problema de infraestructura, debemos visibilizar otros que no son noticias, pero que inciden en el aprendizaje, como la falta de espacios pedagógicos. Por dar unos ejemplos, solo un 7% de los alumnos asiste a instituciones educativas con laboratorio de ciencias y solo un 26% de los alumnos cuenta con salas de computación, según UNICEF. En este contexto, ¿qué aprenden los niños y adolescentes de nuestro país? Según PISA, un sistema de evaluación internacional de aprendizaje, la mayoría está por debajo del nivel básico de competencias, el 68% en lectura, el 92% en matemáticas y el 76% en ciencias. Este bajo rendimiento en matemáticas o ciencias es más probable cuando el estudiante también tiene bajo rendimiento en lectura. La mayoría, si no son todos, provienen de contextos desfavorables, zonas rurales y asisten a instituciones educativas oficiales, donde los docentes y directores ven la repitencia del grado como una solución a los problemas de aprendizaje. Los maestros tienen los mismos problemas que los alumnos. Casi la mitad de los docentes que se presentaron en las últimas pruebas del concurso público de oposición del Ministerio de Educación no hicieron el mínimo de 30 puntos para pasar a la segunda etapa. Otro dato preocupante es que el 30% de los niños y niñas, así como adolescentes indígenas, no concurren a centros educativos y 6 de cada 10 niños no termina la secundaria. Un tema recurrente en este contexto es que se plantea la reforma curricular sobre los objetivos que se buscan alcanzar. A todo esto debemos sumar los desafíos post-pandemia, como el acceso a la tecnología y la conectividad necesarias para el aprendizaje online. La pandemia precipitó el ingreso de la tecnología a las escuelas en Paraguay, pero solamente las privadas pudieron ofrecer una experiencia académica virtual completa, porque sus estudiantes cuentan con dispositivos electrónicos y profesores que están suficientemente preparados para crear contenidos en línea. Desarrollar una cultura basada en el aprendizaje tecnológico que combine clases presenciales y a distancia es un gran desafío y a la vez es la gran oportunidad para reducir la brecha digital. Bueno, Blas, esto que acaba de presentar María Cristina Sanabria es en síntesis lo que nosotros denominamos una radiografía de la educación en Paraguay. Sí, una radiografía que se repite prácticamente cada año porque siempre la falta de debate real sobre una transformación educacional en nuestro país ha sido una constante. También hay que hablar que lo que se invierte en educación a nivel Mercosur, somos el país con menor inversión en educación. Estamos hablando de un rango del 9%, que es prácticamente nada, Carlos. Sí, señor. Emanuel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos. Qué gusto poder saludarte a vos, a los televidentes. Siguiendo también un poco este tema, ya nos encontramos en el Colegio Presidente Franco para conversar con el director, justamente Julio Benítez, sobre esta situación de cómo está la infraestructura de la institución,
de qué falta justamente también ante toda esta situación de la pandemia, este retorno a clase. Director Julio Benítez, muy buenos días, estamos en directo para Mega TV. Si puede comentar un poquitito del trabajo que están realizando, y bueno, mencionaba una problemática que es la situación del espacio físico, director. Sí, buenos días para la audiencia. Y el Colegio Franco se caracteriza por la población de alumnos que solemos tener, ¿verdad? Que tenemos 1.300 alumnos en una superficie de 2.000 metros cuadrados, ¿verdad? Y estamos proyectándonos con una situación del espacio físico con la construcción de un polideportivo en el segundo piso, justamente para que haya más espacio físico para los chicos. Este fue un problema, una problemática de años, pero hoy el tema de la pandemia nos obliga a mejorar ese espacio físico que necesitamos, ¿verdad? A Dios gracias a los aportes de las ACE, del Ministerio, estamos adecuando nuestra institución para el mejoramiento de ese servicio a los jóvenes. Son 1.300 alumnos, director. ¿Cómo se están manejando con este tema de las burbujas? ¿Cuántos alumnos están de manera presencial ya en estos momentos? Y estamos viniendo por niveles, ¿verdad? Y niveles y burbujas. Hoy estamos en adecuación de espacio físico con la construcción del comedor, ¿verdad? Entonces hay una zona que está parada, vamos a decirle, ¿verdad? La zona 3, esa no estamos habilitando todavía, y si Dios quiere ya vamos a habilitar. Pero todos los cursos están viniendo, pero en burbujas. 15 alumnos, hay grados que vienen con 20 alumnos, porque las aulas son para 20 alumnos, o sea, el espacio físico es para 20 alumnos. Lo que se espera para esto, prácticamente menos de 3 meses para que concluya el año. ¿Cómo van a trabajar? ¿Algo que falta? Okay, bueno, para lo que van a hacer estos últimos meses. Y estamos trabajando los aspectos también, no solamente de espacio físico, sino también pedagógico, porque hubo bajo rendimiento, una situación de vulnerabilidad de algunos chicos, el desinterés de repente de los jóvenes de 15 años para arriba, porque escolar básica tuvimos muy buen rendimiento. Eso nos da una pauta de que los padres con los chicos de 13, 14, 12 años o 15 están todavía controlándole a los chicos, le ve, le revisa, consulta, ¿verdad? Sin embargo, los chicos a nivel medio es una situación un poquito más difícil en cuanto al control. Eso fue más o menos lo que el informe más o menos de la situación, porque ya son grandes, ya tienen una cierta libertad de algunos jóvenes, ¿verdad? Pero el resultado fue muy llamativo, el resultado. Por eso justamente la mayoría son de nivel medio los que están ahora mismo dando clases como para recuperarle a esos chicos que están con bajo rendimiento académico. Muchísimas gracias, director, por su tiempo. Bueno, la palabra de Julio Benítez, director del Colegio Presidente Franco, hablando un poco sobre la situación aquí en la institución, la falta de infraestructura, por sobre todo también por último mencionaba esta problemática de la educación en cuanto al aprendizaje en algunos de los chicos, compañeros. Manuel, muchísimas gracias, muy amable. Es un ejemplo de una serie de situaciones que se dan en esto que se llama educación y que tiene muchas debilidades, con algunas que otras fortalezas, pero más debilidad en los últimos tiempos, y todos sabemos y comprendemos que la educación, sin lugar a dudas, es la base del desarrollo de cualquier país, y con más razón el nuestro. Y uno de los puntos más descuidados también por parte nuestro. Sí, señor. Hay una información que tiene que ver con este caso Aduanas y Martín Arévalo, senador nacional, el director de Aduanas, quien la semana pasada presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador Martín Arévalos. Hubo intervención fiscal después de la designación de la señora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, para que agentes fiscales se ocupen de este tema específicamente, y ya estuvieron haciendo algunas que otras intervenciones, como allanamientos, por ejemplo, de algunos funcionarios de aduanas. Y para esta mañana a las 9, Martín Arévalo anuncia una conferencia de prensa. Sí, una conferencia de prensa en la sala de prensa del Senado para hablar acerca de estas cuestiones relacionadas a la denuncia en contra suya, por supuesto, tráfico de influencia, y una denuncia de parte suya hacia el titular de aduanas por supuestamente haberse involucrado con la desaparición de mercaderías por casi $3 millones. Acusaciones por ambas partes, y vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta mañana de lunes. Hoy es 13 de septiembre, se siente calor y se va a sentir calor con mayor intensidad en las próximas horas. En un ratito estamos de vuelta, por favor.
Y esta mañana en materia informativa queremos compartir con ustedes lo que ya adelantábamos más temprano y muy temprano hoy en Mega TV y en la 780 Blas, que tiene que ver con lo que nos decía la fiscala Raquel Vera, fiscala interviniente en el caso de este sicariato, porque así se llama, sí, que ocurrió anoche tipo 11 de la noche en pleno barrio Jara. Mataron a un empresario de algo así como 54 o 55 años, el nombre Mauricio Schwarzman. Por favor, lo que decía la doctora Raquel Vera. Un homicidio doloso de una persona, ¿verdad? Un señor de mediana edad frente a su domicilio, ¿no? A ver, desconocemos todavía el motivo, pero la investigación está iniciando recién ahora. Una vez que tuvimos conocimiento, nos constituimos en el lugar con personal del laboratorio forense, del Ministerio Público, de Criminalística, de la Policía Nacional. Y a ver, era una persona que llegaba a su casa y ya unas personas que fueron a esperarle un tiempito antes, unas horas antes, y una vez que él llegó, le dieron varios disparos, ya que tenía varios impactos de armas de fuego. ¿Se tiene identificada la víctima? Señor Mauricio Schwarzman. Y aparentemente dos, estaban entre tres, pero dos fueron las que se bajaron y otras estaban en un vehículo. Ellos llegaron, estaban esperándole a él a bordo de un vehículo. No, una persona quedó dentro del vehículo, donde metieron al guardia, que redujeron, y las otras dos se bajaron y lo esperaron en la caseta del guardia, aparentemente, según el relato primario que nosotros recibimos, ¿verdad? Esto decía Raquel Vera, fiscala interviniente de este caso, y en otro ámbito de la información les contamos que habló con nosotros el comisario Benítez desde Corpus Christi, departamento de Canindeyú, porque ayer a las 4 de la tarde, Blas, comenzó un enfrentamiento entre gente que estaba transportando una carga de marihuana, sí. 1.800 kilos, en algo así como 8 bolsas y 190 panes. Hubo enfrentamiento entre la policía y la gente que estaba a bordo de esta camioneta, que es tipo Chevrolet, y hay otra camioneta también de la marca Kia. Acá terminó falleciendo uno de los que estaba en esta camioneta, el acompañante del chofer. El chofer está herido, incluso internado en estos momentos, y los demás están detenidos en un hospital de Corpus Christi. Uno de los supuestos narcos, el que habría perdido la vida, ¿no? El que falleció, sí, señor. La declaración, por favor, esta mañana bien temprano a Mega TV y a 1 de marzo. Personal mío a cargo tuvieron un enfrentamiento aquí en la zona de Corpus Christi. Eso ocurrió a las 16 horas como usted dice, se tuvo una pérdida humana de parte de los delincuentes. Ahí una información que se tenía que dos vehículos se estaban dirigiendo con destino a esta ciudad, ¿verdad?, en forma sospechosa, ¿verdad? Y a raíz de eso, personal mío en su vehículo particular, ya que nuestras patrullas se encontraban de servicio en otra ciudad aquí de la zona de Canindeyú, se dirigían hacia la zona denominada Cuatro Bocas, un camino vecinal aquí de la zona. Y una vez llegado en el lugar indicado, se encontraron con esas personas, dos personas en un vehículo Chevrolet modelo S10, de los cuales defendieron las dos personas armas en mano, efectuando un disparo ya directamente contra los personales que se iban a bordo de su vehículo. Sí, las otras personas venían del otro vehículo, una Kia modelo Sportage también, son tres, de los cuales fueron detenidos gracias al apoyo que tuvimos ahí de la GEO aquí de la zona, y también efectivos militares que tienen su destacamento. El conductor sería de la Chevrolet S10, que está herido, y el acompañante, presumiblemente se supone que es un brasilero, es el que falleció. O sea, que son paraguayos y brasileros. Sí, así mismo es. Sí. ¿Cuántos en total? Como le digo, un fallecido que aún no se está teniendo su identidad, presumiblemente brasilero, otro paraguayo, el conductor de la camioneta Chevrolet S10, más tres que estaban
en la Kia modelos que fueron aprendidas. Al ser verificado en cuanto a las documentaciones que presentaron, no se constató que tenían o regatura ni tampoco antecedentes. Aún no tenemos caso de que fuera denunciado estos vehículos. En la camioneta de ese día se encontró marihuana, aproximadamente 118 kilos en 8 bolsas, que serían como 190 panes. En el otro vehículo no, solamente se encontró arma, una escopeta, es lo que se encontró en el otro vehículo. Lo que decía bien temprano el comisario José Benítez desde Corpus Christi con relación a este tema. Hacemos otra pausa y ya recibimos al señor Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación y Ciencia. En los estudios de esta mañana de Mega TV, el señor Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación y Ciencias. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por venir, buen día. Buen día, Carlos, buen día, Blas, a toda la audiencia, es un placer estar acá en el estudio con ustedes. Siempre es un desafío, utilizando bien la palabra, hablar de educación en un país que tiene muchas debilidades, decía yo, y alguna que otra fortaleza en este ámbito. Pero es un ámbito en donde hay que crecer y hay que prepararse permanentemente para ofrecer lo mejor a quienes inician y desarrollan esta tarea, ministro. El viernes hizo 6 meses de que estoy en la cartera. El 10 de marzo el presidente me designó como ministro de Educación y yo dije 3 cosas. Tendríamos que trabajar acá en el Paraguay urgentemente en la transformación educativa, en la transformación digital y en un proceso de diálogo, porque es lo que sentíamos en ese momento. Yo quiero recordarte que ese día la tapa de los diarios decía que se suspendían las clases. Nosotros nos reunimos ese día que llegamos al ministerio con todo el equipo técnico del ministerio, consultamos por qué deberíamos suspender las clases y la lógica siempre fue de que las escuelas deberían ser lo último que se cierra y lo primero que se abre, porque realmente es muy difícil sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje con las aulas cerradas en América Latina en general, no solo en Paraguay. Así que esa vocación de diálogo la tuvimos desde el primer día. Esa primera semana nos reunimos con los sindicatos, la segunda semana con los padres. Fue un proceso interesante para poder mantener, porque también venía la segunda ola. Te recordarás, Carlos, que en ese momento estaba comenzando a crecer la cantidad de contagios, la cantidad de muertos y había mucha preocupación. La mitad de los padres quería que se cierren las escuelas y la otra mitad quería que se mantengan abiertos. Por lo tanto, implementamos este proceso de los comités educativos institucionales de gestión de riesgo, de empoderarlos, de hacer que la ciudadanía realmente aprenda a administrar sus libertades de manera responsable y a consolidar la democracia a partir de ese diálogo también inclusive dentro de la comunidad educativa, porque cada comunidad educativa es la que conoce mejor cuál es su realidad. No es lo mismo Asunción que allá al fondo del Chaco, Carlos. Claro, lo que todos sabemos de lo frágil que de repente es la educación en algunas cuestiones, ¿verdad? Y antes de la pandemia y con la pandemia se complica un poco más. Pero en estos 6 meses que estuvo Brunetti al frente de Educación y Ciencia, ¿qué es lo que más le desespera o preocupa? Porque yo creo que hay algunas cuestiones así que hasta no le dejan dormir, ministro. La primera reunión que hicimos fue en Fuerte Olimpo con todos los padres y con los docentes. Y cuando le consulté a los docentes cuántos tenían computadora, cuántos tenían notebook, de 20 docentes solamente 3 levantaban la mano. A partir de ahí nos fuimos a los depósitos del ministerio, que entre paréntesis logramos liberar varios alquileres porque tenemos más de 20.000 millones de guaraníes en pago de alquiler, así que nuestra preocupación fue liberar espacio. Queríamos liberar depósitos, encontramos los libros de Mapara que se habían hecho las impresiones pero con errores. Imprimimos la fe de rata y distribuimos 600.000 materiales de matemática para el primero y segundo ciclo. Y después comenzamos a buscar la manera de imprimir materiales también para comunicaciones para el primero y segundo ciclo, hasta el sexto grado. Conseguimos de manera creativa imprimir materiales con los medios, con la prensa escrita, con los medios de comunicación y distribuimos materiales para todo el país, porque la educación virtual es muy difícil de desarrollar. Necesitamos desarrollar educación a distancia y para desarrollar esa educación a distancia necesitamos materiales impresos. Conseguimos imprimir más de 1.200.000 materiales, distribuimos entre todos los estudiantes y la siguiente cuestión era conseguir por lo menos una computadora para cada uno de nuestros docentes. Y en este momento estamos terminando el proceso de licitación para entregar una notebook a cada uno de los docentes de plurigrado, que son muchísimas las escuelas para esos docentes en zonas más vulnerables,
y estamos terminando también de armar una licitación para todos los docentes del Chaco, con lo cual queremos cubrir los docentes con computadora y los estudiantes con materiales para poder sostener esa calidad educativa que creemos que es importante. Ministro, ahora sabemos que la educación tiene varios inconvenientes y atraviesa por varias dificultades, y una de las principales dificultades son los mismos docentes. De más de 3.900 docentes que se inscribieron para participar a cargos de directores, reprobaron más de 2.500. ¿Qué está pasando con los docentes en ese sentido? ¿Y qué se está haciendo para mejorar también su nivel de capacitación? Es cierto, el problema en Paraguay es calidad educativa. Nosotros venimos de una reforma en la cual nosotros habíamos logrado ampliar la cobertura de la cantidad de estudiantes que llegaban al primer ciclo. Hoy ya la demanda en el Paraguay, lo que necesitamos en el Paraguay es mejorar la calidad de la educación. Es por eso que es importante ese proceso de transformación digital. Nosotros hemos trabajado, como le decía recién a Carlos, en tratar de dotar de una computadora a cada docente. ¿Cómo exigirle al docente calidad de la educación si es que ni siquiera tiene una computadora para poder ordenar sus datos? ¿Y todos saben usar la computadora? Bueno, hicimos en la tercera semana de receso de invierno, que habíamos ampliado de 2 semanas a 3 semanas, hicimos una semana exclusivamente de capacitación y nos sorprendió ahora en julio ver cómo habían muchos docentes que se inscribían a un curso de alfabetización digital. Tuvimos más de 40.000 docentes haciendo capacitación en distintos temas, pero muchos de ellos haciendo alfabetización digital. Entonces sí, necesitamos la conexión a internet en las escuelas. Estamos poniendo servidores en las escuelas con suficiente cantidad de equipos para poder dotar de Wi-Fi a toda la institución. 87% de nuestros estudiantes, si Dios quiere, para fin de año, comienzo del próximo año, van a tener un ambiente con internet en su escuela, si es que sostenemos las clases presenciales. Y a los docentes estamos queriendo dotarle a todos de una computadora. Pero pues, sin duda es necesario los contenidos atrás de eso. ¿De qué sirve tener el internet y tener los servidores y las computadoras y no tenemos ordenados los contenidos, libros, materiales audiovisuales, ejercitarios? Y después, por supuesto que el docente necesita saber manejar eso. Ministro, con este escenario es posible que sean presenciales las actividades en un 100% el año que viene, si es este el escenario, digo. Bueno, en este momento estamos con clases presenciales en todas las escuelas. Realmente nosotros estamos felices de hoy estar de vuelta con clases presenciales. Nosotros en julio nos reunimos con los sindicatos, nos reunimos con los docentes, con los padres. Todos saben que es en la escuela donde se aprende, que nosotros necesitamos tener a nuestros estudiantes dentro del aula para que ellos puedan seguir creciendo. Aceptaron los docentes, los sindicatos, hacer un retorno gradual a clases y nosotros el 30 de agosto estamos en todas las escuelas con clases presenciales y para nosotros eso es un gran éxito. El próximo año esperamos sí estar también en clases presenciales, pero esta pandemia nos obliga a estar analizando semana a semana, mes a mes, cómo evoluciona y cómo vamos ajustando ese calendario. Siempre se discutió, se criticó, se cuestionó la cuestión político-partidaria en el Ministerio de Educación. Hoy, ¿cómo usted siente? Hay pedidos de todos los ámbitos, de todos los sectores. ¿Cómo se maneja eso? Porque al derecho de pedir está el derecho de aceptar o negar, ministro. Totalmente de acuerdo. Y sin duda todos tenemos pedidos. En nuestra casa nos piden nuestros hijos, en el sector privado nos pedirá algún amigo y en el sector político te piden los políticos. Pero evidentemente tenés la opción de decir no cuando lo que se pide es a lo fuera de lugar. Y muchas veces los pedidos es sencillamente escucharle a un docente a quien se está descuidando o no permitiendo que sea un concurso por algún motivo. Nosotros estamos tratando de administrar ese relacionamiento con todo el sector político de la mejor manera posible y es por eso que en esa primera gira que hicimos a todo el país en los primeros 4 meses, la primera reunión siempre fue con los políticos. La educación necesita de los políticos. Es en el sector político donde se decide el presupuesto, tanto en el municipio como en la gobernación, como en el presupuesto general de la nación. Nosotros necesitamos que la educación sea un compromiso de todos, pero no de boca para afuera. En los presupuestos necesitamos que sea un compromiso de todos. Ahora, alguna vez escuché, ministro, que decían que tenemos demasiadas escuelas, que había que reducir la cantidad de escuelas para potenciar la educación en sí. Porque muchos dicen que se inauguran nomás las escuelas y no sé si tienen una eficacia en un 100%. ¿Usted cómo ve eso? Yo estoy de acuerdo con esa teoría. Tenemos 2.600 escuelas en Paraguay, un poquitito más, que son de menos de 50 estudiantes. Y si llevamos a menos de 100 estudiantes, estamos en más de 3.500 escuelas. Entonces, de las 8.600 que son públicas, ¿qué significa una escuelita de 50 estudiantes o de 20 o de 30? Significa un plurigrado, posiblemente sin las condiciones adecuadas para poder desarrollar
una educación del mismo nivel que se desarrolla en una escuela grande que sí tiene un polideportivo. Quizás no pueden armar un equipo de fútbol entre los chicos que están en esa escuelita que tiene un plurigrado. Entonces realmente es mucha la limitación que tiene una gran franja de la sociedad que accede a esas escuelitas sin recursos suficientes, sin docentes suficientes, que los chicos que acceden a una escuela mejor organizada. Es por eso que para marzo del 2022 estamos trabajando en poder tener ese proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo funcionando, que es un proyecto que se llama Jornada Escolar Extendida. Tenemos $3 millones para poder hacer transporte escolar desde la zona rural, para poder quitar a esos chicos de esas escuelitas más débiles, más vulnerables, a las escuelas mejor organizadas, con mejor infraestructura. Justamente ahora está el representante del BID, el presidente del BID acá en Paraguay. Estamos tratando de destrabar una situación también ahí con PNUD, de manera que podamos avanzar en el proceso licitatorio y que para marzo del próximo año tengamos funcionando este sistema de transporte público escolar. ¿Eso cómo sería? ¿En el interior? En las escuelas rurales. La idea es de esas escuelas más vulnerables, justamente las escuelas más chiquitas están en las zonas rurales alejadas. Claro. Nosotros tenemos que quitar a esos chicos y llevar a las escuelas que sí tienen infraestructura y que sí tienen condiciones, y para eso necesitamos un transporte escolar público. Bueno, pero entonces quiere decir que se pensó en eso y se evaluó eso de la cantidad de escuelas. Entonces, posiblemente van a tener que ir 10 kilómetros o 15 kilómetros a lo mejor, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Y qué va a pasar con esa escuela? ¿Va a dejar de funcionar? Ni siquiera son 20 kilómetros. En algunos casos tenemos escuelas a 1000 metros, a 800 metros, a 600 metros. Y en los casos urbanos la situación es todavía más complicada. Nosotros les invitamos siempre a la ciudadanía que entre a Mapa Escolar Espacio MEC y que vea la distribución en su departamento, en su ciudad, de las escuelas, están toditas georreferenciadas. Y la información pública dice inclusive cuántos estudiantes tiene cada una. Y a veces tenemos acá una escuela con 60 y a una cuadra y media o dos otra escuela con 80. Y acá faltan docentes y acá faltan docentes. Y si nosotros logramos unir eso, quizás logramos que las escuelas inclusive tengan 2 docentes por aula, y eso permitiría que nunca se suspendan las clases y permitiría seguramente que los docentes ayuden entre ellos a mejorar la calidad de la educación. Esa hoja de ruta ya está elaborada para el próximo año, dice. Esa es la transformación educativa. Esa es la transformación. Y ya se incluyó en el presupuesto, porque esto también implica un gasto que a lo mejor no está previsto por lo menos este año. Muy buena pregunta, Blas. La respuesta es no. Nosotros hemos trabajado primero con la Universidad Católica de Chile y con Columbia University de los Estados Unidos. Y con estas 2 universidades construimos un diagnóstico, una foto de la situación en la cual está hoy la educación paraguaya. A partir de esa foto tenemos que construir una hoja de ruta, un diseño, y eso tiene que ser de manera participativa. Ese diseño nosotros no podemos permitir que venga de afuera, nosotros estamos construyendo en territorio. Estamos viajando a cada uno de los departamentos, viajo mañana y viajo también el jueves. Hice lo mismo la semana pasada. Martes y jueves estamos viajando, llegamos a los territorios, invitamos a los actores políticos, a los actores sociales, a los actores de la comunidad educativa y les preguntamos cuál es la prioridad, cuál es la necesidad más urgente, más sentida en este departamento, para que a criterio de ustedes haya calidad educativa. Cuando tengamos esa hoja de ruta, vamos a hacer un gran Congreso Nacional por Educación a partir de los consensos que encontremos, y a partir de esos consensos queremos remitir, ojalá a comienzos del próximo año, un proyecto de ley al Congreso que se constituya en la hoja de ruta, en la política de Estado que trascienda a este gobierno, el próximo y el siguiente. La semana pasada o días atrás usted estuvo conversando con nosotros a través de la radio y de la televisión, y hablábamos de este tema que tiene que ver con la vacunación de los docentes. Y personal administrativo también tengo entendido, o sea que no solamente son docentes. El ministro de Salud nos decía el otro día que tenían datos de que algo así como 11.000 en total, y creo que coincide esa cifra con lo que maneja usted, de docentes que no se vacunaron. Yo quiero saber si en una semana se redujo eso o no, ministro. Se redujo. Nosotros tenemos 98.000 docentes, Carlos. Sí. De los 98.000 docentes, 11.600 docentes no se habían vacunado. Y en la semana pasada que se priorizó nuevamente la vacunación a los docentes para ver quiénes no se habían vacunado porque no pudieron llegar o porque estaban con COVID o por alguna situación de ese tipo, se han vacunado 3.800 docentes. O sea, se redujo bastante la cantidad de docentes no vacunados. Estamos haciendo en este momento un estudio caso por caso para ver cuál es la situación de los docentes que continúan sin vacunación. Sin embargo, todos los docentes tienen que estar en aula. Tienen que estar en aula. Tienen que estar en aula. ¿Eso no es un riesgo para los estudiantes? Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en el Ministerio de Educación con la viceministra de Salud y con el doctor Sequera, la doctora Adriana Amarilla, y realmente
no existe, el riesgo para el niño es mínimo. Si el espacio está bien ventilado y la distancia se respeta, realmente no existe muchos niños que si se enferman terminen con un cuadro grave de la enfermedad. Realmente el riesgo mayormente es para la gente adulta. El COVID mata a la gente adulta, no al niño. Claro, porque hay una cuestión de que no se le puede obligar a los docentes, porque claro, esto no es obligatorio, por más que sea, no le puede decir el ministerio, justo el ministerio que se sabe que si no te vacunas no venís, porque no hay ningún argumento para que sea así. La conciencia o la responsabilidad pasaría por cada persona. No, aparte, Carlos, decirle al docente que no se vacunó no venís sería casi premiarle al que no se quiso vacunar, lo cual es un contrasentido. Hay un riesgo para el docente que no se vacunó, sobre todo si tiene más de 60 años y está en aula, lo cual normalmente no se da. Para el niño, si bien existe un riesgo, no podemos decir que no existe ningún riesgo, el riesgo es mínimo, y dentro de ese riesgo mínimo el padre que no quiere exponer a su hijo eventualmente tiene la posibilidad de no enviar a su hijo a la escuela y puede decir mi hijo se queda en clase. No, claro. Nosotros sentimos, Carlos, la semana en que arrancaron nuevamente las clases presenciales, que realmente los chicos estaban felices, el humor cambió hasta en la casa. No, por eso es muy importante. Quien más que menos sabe lo que necesita ese chico, compartir. Compartir con el amiguito, con el compañero y todo lo que... Ahora, como hay docentes que no se quieren vacunar, como hay padres que tienen temor porque no quieren que sus hijos estén con gente que no se vacunó, ¿qué mejor que una vacuna para el sector infantil? Sí, y eso depende de la cantidad de vacunas, pero para ir a lo concreto, más del 90% de los docentes están vacunados. Es mínimo. Y ahora estamos haciendo el estudio y posiblemente el docente, nuestra percepción no es a ciencia cierta, pero nuestra percepción es que el docente que no está vacunado mayormente es el docente que está en la zona más distante, que le cuesta más llegar hasta el vacunatorio y seguramente que por la misma coyuntura de la zona en la cual él trabaja y vive, seguramente están más aislados. Uno de los principales problemas también con el que se encuentran varias escuelas y colegios es la falta de insumos. Justamente recién charlábamos con un compañero de uno de los colegios capitalinos y hablaba que no cuentan con fondos suficientes para la compra de mascarillas quirúrgicas, los lavatorios. Ese tipo de inconveniente a nivel país, ¿qué se puede decir, ministro? Nosotros hemos distribuido fondos de gratuidad. Son varios millones de dólares que se distribuyen en todas las escuelas. No tenemos reportes que en general falten insumos de bioseguridad. En general las escuelas tienen jabón, que es lo que sí o sí tienen que tener para poder hacer el lavado de manos. Petropar nos está regalando alcohol, o sea que es sencillamente retirar de Petropar y nosotros estamos distribuyendo eso sin costo en todas las escuelas. Y finalmente lavamanos en todas las instituciones que recorrimos encontramos que sí tenían las condiciones de infraestructura para poder desarrollar la clase. Si alguna escuela no tiene agua corriente o está con algún problema concreto, la escuela en sí no se habilita, pero mayormente las escuelas están teniendo insumos, están teniendo condiciones de infraestructura y por lo tanto se están habilitando. ¿Ya tienen un reporte de la cantidad de chicos que volvieron a las presenciales? No tenemos la cantidad de estudiantes que están en presenciales, es un buen dato. Al llegar al ministerio miro y le paso a ustedes con mucho gusto, pero sí tenemos un reporte de la cantidad de instituciones que se estaban habilitando después del retorno y nosotros tenemos un reporte de un 97% de las instituciones que están volviendo. Quizás esas pocas instituciones que nos están abriendo nuevamente sus puertas es por algún tipo de inconveniente como el que recién vos mencionabas. Esta mañana está compartiendo con nosotros aquí en Mega TV el ministro de Educación y Ciencia, el señor Juan Manuel Brunetti. Hacemos una pausa breve y estamos de vuelta para un par de preguntas más al titular de la cartera de Educación. Todos los días, desde muy temprano, desde las 5 de la mañana hasta las 7, compartimos en simultáneo una propuesta de Mega TV y Radio 1 de Marzo, 780 AM, en radio por supuesto, y en los canales 15 y 615 de Tigo. Pueden vernos y pueden seguirnos por supuesto también a través de la aplicación de la Mega Cadena, todo en uno. Así que descargar la aplicación Mega Cadena y tenés todos los accesos para que puedas tener la mejor información y la mayor y más completa información y por supuesto la mejor compañía. Hablando así de todo un poco, esta cuestión que tiene que ver con los docentes vacunados de 11.000 se redujo algo así a 7.000, más o menos, es la cifra de la gente que se vacunó del sector docente, digo, en las últimas horas, en los últimos días.
Yo insisto, es muy amplio todo esto, ministro. Educación tiene demasiado... podemos estar días hablando. Muchas y ramales. Es un compromiso y yo entiendo que mucha gente lo toma con mucha pasión y con mucha responsabilidad, pero también, evidentemente, se nota las críticas y los cuestionamientos. Y muchos de esos cuestionamientos van a la formación de los docentes, a la preparación de los docentes. ¿Cómo encara el Ministerio para tratar de superar también esa situación? Dentro del proceso de transformación educativa tenemos un eje concreto que es el eje del desarrollo del educador. Nosotros necesitamos alinear sin duda el proceso de ingreso a la función, al magisterio, la formación para poder acceder a una matrícula, la formación permanente y finalmente alinear los incentivos adecuados para lograr que los mejores paraguayos sean realmente los que estén en aula. ¿Cuál es la situación hoy? Porque un poco la crítica va por los docentes se aplazan en el ingreso para la formación docente, los docentes se aplazan cuando quieren acceder a un cargo de director. La situación es que nosotros tenemos una educación, una realidad de un sistema educativo del cual vienen los docentes. Los docentes son parte de un sistema educativo del cual salimos todos nosotros. Los docentes no son extranjeros ni son extraterrestres. Entonces, nosotros necesitamos mejorar un todo. El sistema necesita mejorar para que el docente realmente esté más preparado. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar en la formación docente. Tenemos una nueva formación docente con un sistema muy exigente de ingreso. Realmente tuvimos un aplazo muy grande de personas que aspiraban a entrar a un curso de formación docente. Estamos trabajando sobre ese examen de ingreso para hacer un segundo examen hacia fin de año por la cantidad de aplazos que tuvimos. Necesitamos hacer un proceso de capacitación fuerte dentro de esos institutos de formación docente. Tenemos 41 institutos de formación docente que son públicos, que son del MEC. Necesitamos mejorar la calidad de la enseñanza dentro de esos institutos y también dentro de los privados. Y finalmente vamos a tener un examen de ingreso, un examen para obtener matrícula. El que no pase el examen no va a tener la matrícula y si no tenés matrícula no puedes enseñar. Finalmente, todo ese esfuerzo van a hacer los paraguayos y es que ven que están bien remunerados y en ese sentido estamos trabajando para lograr que lleguemos a ese salario básico del educador. Quiero recordar de que el Ministerio de Hacienda ha establecido para el próximo año que ningún funcionario público va a tener aumento salvo los docentes. Pero dijeron otra cosa en los últimos días. No, está ya en el presupuesto 8% de aumento para los docentes. Eso de que no está en condiciones de Hacienda de asumir. No está en condiciones de acceder a un 16% de aumento, que es lo que hasta el tope que tenía el presupuesto de este año para poder entregar. El tope era 16%, era 8% si la economía crecía 10% y 16% si la economía crecía más de 15%. El Ministerio de Hacienda ya incluyó para este tercer trimestre 8% de aumento para los docentes y ya incluyó casi 60 millones de dólares más para poder pagar un 8% más a los docentes. Claro, lo que Hacienda te dice, hoy no estoy en condiciones de darte el 16%, ¿verdad? Sí. Eso dice, pero eso no significa que no exista. Los únicos funcionarios públicos van a tener aumento del próximo año, ya establecido en el presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, son los docentes. Correcto. Ministro, en cuanto sobre el punto nada más, habló de reformación educativa. ¿Cómo puede conseguirse una reforma educativa cuando no se tienen los recursos suficientes, cuando el presupuesto asignado a la cartera de educación es mínima? Paraguay es el país en toda la región del Mercosur cuyo porcentaje de inversiones de educación es la más baja de todas. ¿Cómo se hace cuando no se tiene recursos, cuando no se tiene plata? ¿Cómo se transforma la educación? Está inspirado hoy, sí, muy buena pregunta. ¿Cómo hacer para ser más eficiente? ¿Cómo hacer para ser más transparente? Es lo que nos pide la ciudadanía. Cuando hablamos de potenciar ciertas instituciones y reorganizar el sistema educativo, estamos hablando de cómo ser más eficiente con los recursos que ya tenemos. El presupuesto del Ministerio de Educación es un poco más de 1.000 millones de dólares por año. No es poca plata para un país por la presión impositiva que realmente tenemos. Por supuesto que a mí me gustaría tener el doble de presupuesto como ministro de Educación y poder tener muchos más recursos para los docentes, para la infraestructura, para la transformación digital que es tan necesaria. Lo que nos pide la ciudadanía es que seamos más eficientes, es lo que estamos tratando de hacer. Al reorganizar las instituciones, 8.600 instituciones educativas en el Paraguay, si nosotros logramos reorganizar algunas instituciones, seguramente con los recursos que tenemos vamos a poder ser más eficientes. Te doy un ejemplo.
La semana antepasada estuvimos con la ministra Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, haciendo un acto de traspaso de unos espacios de desarrollo infantil EDI. Ellos tenían en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, tenían unos CAI, Centros de Atención Infantil. Ellos atendían chicos de 0 a 3 años y nosotros también. Entonces nos sentamos con la ministra Teresa Martínez y dijimos, no puede el Estado estar gastando con el mismo objetivo para el mismo grupo de jóvenes que están en zona vulnerable, esos niños, ese hijo de una madre soltera o que viene de una familia vulnerable que no tiene dónde dejar al hijo. Si la chica que tuvo el hijo es menor de edad, no puede continuar su estudio, y si ya terminó su estudio no puede trabajar porque no tiene dónde dejar al hijo. Estamos uniendo fuerza. 22.000 millones de guaraníes invirtió en unos hermosos espacios de desarrollo infantil del MEC que estamos transfiriendo íntegramente a Mina, para que ellos puedan generar una sinergia con los que ya tienen y poder dar una mejor atención en ese proceso de educación no formal. El MEC se va a concentrar en la educación formal a partir de prejardín, jardín y preescolar. Por último, ministro, para ir cerrando, ¿el calendario escolar termina así como está establecido? Termina así como está establecido. ¿No se va a prolongar en el periodo de clases, de actividades, nada? Nosotros vamos a hacer ese análisis una vez que avance, seguramente avancen estas semanas de clases presenciales. Si se va a hacer algún ajuste eventualmente, inclusive en el concurso de verano de refuerzo para poder ingresar el próximo año, va a estar dado en base a una buena planificación. La transformación educativa implica que nosotros podamos definir cómo vamos a hacer el tema de inversiones, en qué vamos a invertir en el mediano y largo plazo, pero también implica las adaptaciones curriculares que necesitamos hacer para el proceso post-pandemia. ¿Y el año que viene las clases cuándo comenzarían? Nosotros el calendario del próximo año vamos a adaptar una vez que cerremos este proceso de transformación educativa. Pero puede adelantarse un poco, ¿no? Y podría, Carlos, no quiero hacer un anuncio irresponsable de manera de decirte ahora que salga como un titular que se van a adelantar las clases y finalmente no salen. Cuando tengamos bien analizado y bien planificado tanto lo que va a ser el cierre. Sí, vamos a ver cómo hacemos en el verano, si es que hay algún tipo de refuerzo dentro de las instituciones educativas, y también cómo planificamos el próximo año en base a este proceso de tratar de recuperar los aprendizajes no desarrollados durante la pandemia. Ministro, gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Siempre, Carlos, un placer. Bueno, Blas, tenemos que cerrar nuestro capítulo de esta mañana. Nos visitó el ministro de Educación y Ciencias, el señor Juan Manuel Brunetti. Esta mañana de martes les esperamos, como todos los días, de 7 a 8 de la mañana aquí en Mega TV. Hasta mañana.